Hola, bienvenidos. En esta oportunidad veremos el tema respecto a la cadena de custodia. Recordarles en una primera instancia que la cadena de custodia es una obligación y un deber de todo funcionario que se encuentra realizando funciones de policía judicial dentro del sistema judicial. La cadena de custodia es un sistema de seguridad que tiene el objetivo de preservar, garantizar la autenticidad del indicio y o muestra que se pueda colectar o recibir dentro de un proceso de investigación. Para observar la normativa legal dentro que respalda nuestro trabajo y nos obliga a desarrollar esta actividad, se encuentra el artículo 74 y 295 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 75 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde nos indica que cada sujeto por el que pase estos elementos es un eslabón dentro del sistema de cadena de custodia, quien deberá registrar su recepción y la entrega en el acta para poder corroborar por quienes pasaron estos elementos. Veremos ahora aquellas reglas del sistema de cadena de custodia que nos habla el manual de actuaciones de investigaciones de fiscales, policías y peritos. La primera, que es garantizar la autenticidad. Es decir, que este elemento no debe tener alguna duda, algún tipo de adulteración o algún tipo de sustracción en su naturaleza o en su elemento como tal. Por tanto, todo funcionario que colecte, reciba o analice la evidencia es componente ineludible que deberá registrar y hacer constar las observaciones y las características que individualicen a cada elemento. Así también, esta cadena de custodia, como regla, tiene que se inicia a partir de aquella persona o aquel funcionario que recibió en una primera instancia o colectó este indicio o esta muestra. Otra regla es la de aplicarse a todas las evidencias y o muestras dentro de un proceso investigativo, con la finalidad de que estos elementos lleguen a juicio debidamente embalados y rotulados, identificados de forma individual según sus características, quien además el poseedor o la persona que se encuentre responsable de este elemento tiene la obligación de conservar el indicio como tal, la evidencia posteriormente y la prueba material para que no se degrade, no se destruya o no se altere. Veremos ahora 4 fases que son importantes dentro de este sistema. El primero, que es la colección. El segundo, que es la custodia. La tercera, el análisis. Y la cuarta, la disposición final. En la primera fase, iremos viendo que durante la colección podremos registrarla de diferentes formas para iniciar con su apertura. Una de las primeras es a través de la intervención policial preventiva, cuando personal del área operativa u otras unidades intervengan y logren colectar por algún motivo fundamentado, deberán realizar la entrega a personal de las unidades de investigación criminal, quienes continuarán con el acta de cadena de custodia que aperturará en una primera instancia el personal de intervención policial preventiva. Esto haciendo constar en el informe cuáles fueron los motivos que llevaron a colectarlo, ya sea por su resguardo, protección o porque otra persona particular les entregó el elemento. En una segunda forma de apertura a la cadena de custodia, encontraremos la intervención por particulares. Cuando en una primera instancia una persona particular, testigo, víctima o incluso el sospechoso se encuentra en posesión de este elemento que tiene relación con el hecho criminal, tienen la obligación de entregar al funcionario policial para que éste aperture con un acta de cadena de custodia su registro. Pero previo a esto se debe realizar un acta de entrega por los particulares, ya que estas personas no pueden realizar la apertura de cadena de custodia, sino el funcionario.
Así también se podrá colectar elementos relacionados con el hecho de investigación en un registro del lugar del hecho. Durante el registro del lugar del hecho, ya sea a requerimiento de una autoridad competente, se deberá hacer constar su ubicación del elemento dentro del lugar que se encuentra procesando, obviamente siguiendo las fases descritas en el procesamiento del lugar del hecho. En estas fases donde conlleva de manera general a específico cuál es el proceso. En esta etapa se deberá realizar de la misma forma, haciendo constar en qué lugar se encontraba, cuáles eran las características, de qué tamaño es, la cantidad, la mayor cantidad de información que sea posible y que permita individualizar al elemento como tal. Continuando dentro de la primera fase, que es la colección en el sistema de cadena de custodia, podremos encontrar elementos a través de la autopsia y necropsia que vaya a desarrollar el médico forense. Cuando el especialista en el área identifique un elemento sobre el cadáver o logre colectar una muestra, tendrá que continuar con los pasos ya preestablecidos en el llenado del acta de cadena de custodia para posteriormente entregar al investigador asignado al caso, haciendo constar todos los detalles que permitan la individualización del elemento. Así también se podrá colectar a través de los centros de asistencias de diferentes clínicas o centros hospitalarios. En este tipo de casos, cuando personal de estos centros o clínicas particulares o de instalaciones públicas deberán realizar la entrega al investigador asignado al caso, debiendo detallar en acta la entrega de estos elementos que fueron colectados en una primera instancia. Una vez recepcionado por el funcionario policial, deberá aperturar el acta de cadena de custodia bajo ya el antecedido acta de entrega que realiza el médico adscrito a la atención del paciente. Otra forma de colectar e iniciar con la cadena de custodia es a través de los consultorios médicos forenses. Cuando el médico forense realice una valoración o una evaluación de las personas que se encuentren en un hecho de investigación criminal, podrán hacer la colecta o la toma de muestras aperturando la cadena de custodia. En una segunda etapa encontraremos la custodia, que es aquel conjunto de medidas con el fin de garantizar las condiciones de ingreso y almacenamiento de los objetos materiales, teniendo en cuenta su tenencia, su transporte y su almacenaje. En referencia a la tenencia, estamos hablando cuando el funcionario va a trasladar o va a aportar por el momento temporal que sea necesario para poder llevar a las diferentes instituciones. Continuando en la fase de la custodia, tendremos en cuenta las condiciones para su almacenaje. El almacenaje que consiste en resguardar estos elementos dentro de ambientes diseñados o específicos para su protección. Estos serán a cargo de las divisiones de custodia de evidencia en las unidades de investigación criminal o en los laboratorios a los que se derive. La tercera fase, que está relacionada al análisis del indicio como tal, que podrá ser desarrollado por las diferentes áreas en la criminalística o en las ciencias forenses, donde se deberá consignar, describir y documentar todas las operaciones técnicas científicas que se desarrollaron sobre el elemento, para de la misma forma hacer constar en el acta aquellas modificaciones y aquellas observaciones que se tienen como resultado del análisis y continuar con su resguardo y su protección y su registro en el acta de cadena de custodia. Y finalmente, en una última fase, que es la disposición final, hablaremos de las medidas cautelares del juicio oral y de destino final respecto a la medida de protección dentro del sistema de cadena de custodia. En las medidas cautelares, muchas veces y generalmente no es necesario realizar el traslado de estos elementos, ya que las audiencias son exclusivamente indiciarias. Durante el juicio oral deberá tenerse una orden de la autoridad competente para que pueda ser trasladada y presentada dentro del proceso en desarrollo. En el destino final se pondrá a consideración y bajo decisión de la autoridad competente para la conservación del elemento como tal, su devolución
a los propietarios o dueños su eliminación o su confiscación. Esto dependiendo a la decisión que vaya a tomar el presidente del tribunal correspondiente. Para concluir, se deberá tener en cuenta todos los pasos ya explicados en el manejo de indicios a través de las técnicas y métodos y pasos que se recomendaron en la colección de los elementos. Gracias.